Hola chicos, hoy vamos a ver un tutorial de cómo se hace un brazo tanto FK como IK y su switch para intercambiar entre los dos sistemas. Vamos a ver que es algo bastante sencillo y fácil de hacer si ponemos todo el cuidado y todo el orden que necesitamos. Ok, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es crear un esqueleto. Entonces, con Shift A nos aparece la ventana de adicionar y nos vamos a armadura. Hacemos clic en crear un esqueleto en armadura y recuerden que con la tecla Tab entro a modo edición y modo objeto. Vamos a entrar a modo edición y vamos a crear un brazo. Una de las cosas importantes que tenemos que hacer es poner nombres. Entonces vamos a poner acá, a mí me gusta poner SK a los esqueletos y nombres a los huesos. Vamos a seleccionar este hueso al cual le vamos a poner brazo. Al siguiente hueso le voy a poner antebrazo. Y fíjense lo que pasa aquí. Vemos que este esqueleto, este hueso de acá está rotado. Tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de hacer esto, ¿sí? Y vamos a dejar alineando los ejes de cada esqueleto. Para eso nos vamos a armaduras, bone roll y recalcular. Vamos a hacerlo sobre el eje Z del mundo. Aquí tenemos, ya lo tenemos organizado. Ok, vamos a ver qué es un sistema FK. Los sistemas FK son los que se manejan directamente con el hueso y cada hueso tengo que manejarlo individualmente. Es decir, que si yo quiero mover este hueso, simplemente lo roto y este lo roto. Si quiero lograr una posición, ¿sí?, que el hueso esté acá, el hueso de la muñeca está acá, entonces tengo que rotar aquí y tengo que rotar acá, ¿no es cierto? Que si quiero mantener la posición pero bajar un poco el brazo, entonces me tocaría rotar por acá y rotar por acá. Es un poco complicado, pero para ciertos giros, cuando hablemos de animación, se logran de esa forma. Ok, ese es un sistema FK. Vamos a hablar entonces ahora de un sistema IK. El sistema IK, ¿sí?, voy a crear un huesito, un controlador para poder crear el sistema IK. Ubico en la cabeza, el cursor en la cabeza del último hueso y voy a darle Shift A. Shift A me crea un nuevo hueso. Le voy a poner acá IK Control. Ahora nos vamos a modo pose y recuerden que en modo pose, en los constraints, vamos a adicionar un constraint que es el constraint de cinemática inversa. Si se fijan bien, acá nos sale en naranja porque nos está indicando que hay un error. En realidad no es un error, simplemente que todavía no hemos asignado ningún controlador a este IK. Entonces, acá podemos el nombre del controlador, target, que va a ser el esqueleto de donde nosotros, o el objeto de donde nosotros vamos a tomar ese controlador. En este caso es el esqueleto SK. Y acá vamos a tener el hueso. Como el esqueleto tiene varios huesos, entonces nos pregunta, ¿qué hueso? Ah, sí, el hueso IK Control. Si se fijan bien, por eso es tan importante tener nombres. Si tuviera Bone01, Bone02, Bone03, sería más complicado llegar al nombre del hueso. Ah, se fijaron, aquí cambió de color, ya no hay un error. ¿Cómo funciona el sistema IK? El sistema IK hace lo contrario del sistema FK. La jerarquía ya no va de atrás hacia adelante, sino al contrario. Este es el que va a ubicar automáticamente los huesos hacia el otro lado, ¿sí? Mientras que el sistema FK tendríamos que controlar hueso por hueso. Ok, eso es lo que son las diferencias entre un sistema IK y FK. Ok, vamos a borrar por el momento este hueso de acá. ¿Qué tenemos que hacer para que nos funcione un sistema de IK-FK en un brazo? Vale, primero vamos a crear 3 esqueletos. Voy a hacer
un gráfico de cómo funciona esto. Ok. Lo primero que voy a hacer es duplicar este esqueleto, ¿no es cierto? Shift D y duplico el esqueleto en modo edición, porque los huesos van a tener que seguir siendo del mismo esqueleto, ¿sí? Entonces estoy duplicando los huesos. Los voy a ubicar en la parte superior. En realidad tendrían que estar justo en la misma posición, pero para cuestiones del tutorial los voy a ubicar un poco más arriba. Los voy a ubicar acá, los duplico, los ubico hacia arriba y voy a hacer 3 huesos de esqueletos. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué tenemos que hacer? Uno va a ser el sistema IK, otro va a ser el sistema FK y el tercero va a ser el esqueleto master, ¿sí? El esqueleto principal, donde se van a trasladar los movimientos que nos va a hacer el sistema IK y el FK. Para eso vamos a poner nombres respectivamente. Entonces vamos a poner acá brazo FK. Aquí antebrazo FK. Y al de arriba pues va a ser un sistema IK. Brazo IK. Y antebrazo IK. Ok, recuerden que para el sistema IK tengo que agregar un controlador. Shift S, cursor a la selección y agrego otro huesito. Este hueso te vas a llamar IK control. Ok, vamos a activar los nombres para no confundirnos. Nos vamos a esta pestaña de acá del esqueleto y vamos a ubicar acá nombres. Entonces acá ya tenemos los nombres: brazo IK, antebrazo, antebrazo FK, brazo FK y brazo y antebrazo principal. Y obviamente el controlador del IK. Vamos a jugar entonces con el brazo IK. Vamos a crear nuestro sistema IK. Ok, nos vamos a modo pose. Agregamos el constraint de cinemática inversa, IK. Agregamos el esqueleto, el hueso, que es el IK controlador, y más adelante hablaremos sobre lo que es el target point. Ok, listo, comprobemos si nos funciona. Funciona correctamente. Ok, ¿qué tenemos que hacer ahora? Si se fijan bien, acá podemos ver la diferencia entre un sistema IK y FK. El sistema IK me controla automáticamente lo que es el brazo y el antebrazo en IK. Mientras que el sistema FK tengo que mover manualmente cada uno de los huesos, ¿sí? Y este sistema que está acá, que yo le llamo master, va a ser el que nos va a recibir las rotaciones del IK o del FK dependiendo del switch que nosotros lo tengamos activado o de cómo tengamos activado el switch, si en sistema IK o FK. Ok, vamos a empezar entonces. Lo primero que tenemos que hacer es copiar las rotaciones del brazo FK al brazo y del antebrazo FK al antebrazo master. Para eso vamos a activar los diferentes constraints. Tenemos de posición, rotación, escalado, transformaciones. En este caso vamos a trabajar con el de rotación. Vale. Si se dan cuenta, se pone en verde. ¿Eso qué significa? Que hay un constraint. Y lo mismo que cuando activamos el constraint de IK. En este caso nos pregunta de qué esqueleto, ¿no es cierto? O de qué objeto queremos hacer la rotación. En este caso, pues es del esqueleto. Y de qué hueso. En este caso vamos a escoger del brazo FK. Ok. Vamos a dejarlo que todo funcione con los ejes del mundo para evitar problemas, ¿sí? Y miren lo que pasa.
Cuando roto el brazo FK, se rota automáticamente el brazo master porque el constraint lo que me hace es copiarme esa rotación. Y vamos a repetir el mismo paso en el antebrazo. Ok, entonces adicionar constraint, copy rotación del esqueleto que se llama SK y antebrazo FK. Miren la importancia de los nombres. ¿Sí? Vamos a confirmar que nos funcione. Cuando rote el antebrazo FK, se rota el antebrazo FK. Bastante interesante. Funciona, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos un constraint y como ya dependen de la rotación del constraint, por eso estos huesos al tratar de rotarlos se nos bloquean, porque depende en realidad de la rotación de este otro elemento. Ok, acá tenemos una cosa importante, ¿sí? Que se llama influencia. ¿Qué es la influencia? La influencia es la cantidad o está en un porcentaje, ¿sí? De cómo nos influye este hueso en la rotación de este. Es decir, que si yo este hueso lo roto 90 grados, ¿no es cierto? Si está recto y lo roto 90 grados, si la influencia está al 100%, me va a rotar los 90 grados. Pero si este hueso está a la mitad, vamos a ponerlo acá, si la influencia está a 0.5, o sea, a la mitad, pues me va a rotar no 90 grados, sino 45. Si se fijan bien, ahí está rotando a la mitad. Eso es lo que me hace la influencia. ¿Sí? Ok. Vamos a dejarle influencia al 1%. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a seleccionar esto. Vamos a limpiar las rotaciones. Alt R me receta rotaciones. Alt G posición. Y Alt S escalado. Ok. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a agregar otra rotación, pero en este caso va a ser del sistema IK. Nosotros podemos poner acá la cantidad de constraints que querramos. Vamos a cambiar los nombres acá. Aquí también vamos a ponerle que este constraint te vas a llamar brazo FK, ¿no es cierto? Y ahora vamos a agregar otro constraint de copy rotación. Vamos a ponerle que ese constraint se va a llamar brazo IK. Vamos a seleccionar el esqueleto, ¿no es cierto? Solo que ahora vamos a seleccionar el brazo IK. Brazo IK, influencia al 1%, al 100%. 1 como es el caso acá. Ok, miren lo que pasa. Está rotando igual que el brazo IK. Por lo esto, funciona. Funciona exactamente igual. ¿Y qué pasa con el brazo FK? El brazo FK ya no me funciona. Ya no se está copiando la influencia. Eso es porque está afectado, ¿sí? El segundo constraint se lleva la prioridad. Pero ya lo vamos a arreglar. Vamos a continuar entonces y hacer lo mismo. Vamos a ponerle aquí antebrazo FK y vamos a crear el otro constraint de copy rotation. Perdón, acá es antebrazo FK y aquí es antebrazo IK. Ok, hacemos lo mismo del esqueleto, del hueso, en este caso antebrazo IK, e influencia al 100%. Ok, vamos a mover acá y vemos que ahora nuestro esqueleto se mueve como se mueve el sistema IK. Ok, espero que esté claro hasta ahí. Es bastante sencillo, simplemente hemos copiado las rotaciones. Vamos a ver qué tenemos acá.
Tenemos la influencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué pasa si yo bajo esta influencia del sistema IK, la bajo a 0? Entonces, cuando mueva el sistema IK, el brazo ya no se me mueve, pero la influencia del brazo FK está al 100%. Entonces, acá se me empieza a mover el brazo FK. Ok, vemos que funciona. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que hacer un conmutador para que mientras la influencia del uno esté en 0, la influencia del otro esté en 1, ¿no es cierto? Ok, tanto para el brazo como para el antebrazo. Ok, ¿y cómo se hace eso? Eso se hace con drivers o driving keys. El driving key es simplemente un controlador que nosotros le decimos que cuando se mueva, se rote o se escale, haga cierta cosa. Y para eso vamos a asignar este canal, el canal de influencia. Ok, ¿cómo trabajamos con esto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a activar el Graph Editor. Nos vamos a este icono de acá y buscamos Graph Editor. Ok, nos aparece esto. El Graph Editor lo utilizamos para las curvas de animación y para los drivers. ¿Cómo funciona esto? Vamos a activar el modo drivers. Pero antes que eso tenemos que activar qué vamos a manejar. En este caso, pues van a ser las influencias. Entonces vamos a agregar un driver para el canal de la influencia del FK y un driver para el canal de la influencia del IK. Y lo mismo en el antebrazo. Voy a adicionar el driver de influencia y el driver de influencia. Cuando se nos pone estas pestañas o esta barra de influencia en color violeta, moradito, lo que nos indica es que hay un driver. Ok, vamos a ver qué tenemos acá. Ok, ahora seleccionamos el brazo y tenemos esto, el esqueleto, y vemos que acá nos indica que hay unos drivers. Miren la importancia de los nombres. Influencia, brazo FK. Influencia, brazo IK. Ese es el nombre al cual pusimos el constraint, el nombre del constraint. Ok. ¿Qué vamos a hacer entonces? Cuando vamos acá, ¿no es cierto? Vemos que por defecto tienen esta diagonal. Esta diagonal es 1 a 1. ¿Sí? Vemos en un driver y vemos el otro driver. ¿Sí? ¿Qué significa? Que cuando el controlador esté en 1, el controlado también va a estar en 1. Pero acá me olvidaba de algo. ¿Cuál va a ser el objeto controlador? ¿Sí? ¿Qué vamos a tener como controlador? ¿Sí? Ok. Acá me sale un error. Y una cosa de la cual nos tenemos que asegurar es ir al inicio, usar preferencias y en File vamos a activar Autorun Python Scripts. Cuando empezamos a trabajar con un poco de cosas más complejas, es necesario activar el ejecutador de los scripts de Python. ¿Sí? Ok. Esto lo tenemos que hacer solo una vez si le damos Save User Settings. Cada vez que arranquemos Blender y está activada esta opción, si nosotros le dimos acá, ya se va a ejecutar automáticamente Autorun Python Scripts. Ok. Continuemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Tenemos que agregar una propiedad, ¿no es cierto?, a algo para que nos funcione con el driver. Si no, ¿cómo controlamos el driver? ¿Qué movemos para que nos funcione el driver? Vale. En este caso, vamos a activarlo acá, al IK controlador. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir acá y en Custom Properties vamos a agregar una propiedad a este controlador que es el IK. Ok, adicionar propiedad y vamos a editarla. Nombre de la propiedad, vamos a poner control IK
FK. Ok. Valor 1. Valor máximo y valor mínimo. Mínimo que vaya de 0 a 1. De 0 va a ser FK y máximo va a ser 1 que va a ser IK. Usar límites suaves, un tooltip, vamos a dejarlo en OK. ¿Qué pasa? Cuando nosotros creamos esta propiedad, en la parte de abajo, en Properties, nos va a aparecer esta ventanita, que nos va a ir, como nosotros lo pusimos, de 0 a 1. Y esta propiedad es la que vamos a animar cuando queramos hacer la interpolación entre el sistema IK y FK. Ok, ahora sí vamos a continuar. Vamos a seleccionar el brazo. Y acá tenemos la influencia del brazo FK que está en 1 y la influencia del brazo IK que está en 1. ¿Cómo hacemos para que nos funcione este controlador para que nos maneje las diferencias invertidas? Ok, si se fijan bien, las dos están igual. Y acá tenemos nuestro primer problema. Tenemos que invertir una de ellas para que vaya de 0 a 1 y la otra de 1 a 0. Ok, entonces, ¿qué tenemos acá? Cuando seleccionamos el brazo o el antebrazo nos aparecen estas dos líneas. Ya tenemos el controlador acá. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer que estas líneas, ¿sí?, en vez de ir el IK, en vez de ir de 0 a 1, vaya de 1 a 0. Vamos a seleccionar entonces el brazo. Vamos a activar que la expresión, acá vamos a escoger en drivers, que sea una expresión, y va a ser esta. En este caso se llama var. Vamos a cambiarle el nombre y vamos a ponerle acá brazo FK. La voy a copiar, Command C, la voy a copiar, Command B. Ok. Para que este driver lo interprete con esta variable. Ok. Vamos a escoger acá una propiedad simple. Y acá vamos a escoger el esqueleto. Como es una propiedad simple, vamos a acá y en controlador IKFK, con el clic derecho, vamos a darle aquí a CopyPath. CopyPath es la dirección, el direccionamiento de esta variable. Volvemos a brazo y aquí vamos a darle Command B. ¿Qué estoy haciendo acá? Objeto, el esqueleto. Y la propiedad de ese esqueleto, el controlador del IK, que va de 0 a 1. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es invertir, vamos a esconderla, es invertir esta línea de acá, para que nos vaya de 0 a 1. Para eso vamos a agregar un generador, un modificador, generador, y si se acuerdan de nuestro amigo Baldor, un polinomio de orden 1. Y igual a un número más un factor. En este caso, si multiplicamos por 1, lo que vamos a hacer es invertirlo. Listo, ya está. Pero ¿qué pasa acá? Nos va de menos 1 a 0. Y no necesitamos esto. Para eso vamos a sumarle al polinomio 1. Y ahora sí tenemos que nos va de 0 a 1. Activamos el otro y ya tenemos acá lo contrario, ¿sí? ¿Qué nos va a hacer esto? Que cuando nosotros tengamos en 0, se nos van a invertir las influencias. Vamos a ver acá. Vamos a seleccionar aquí el brazo, vamos a darle update, dependencias, para que hagan un refresh. Y si se fijan bien, la influencia del 1 está del sistema FK está en 1 y del sistema IK está en 0. Cuando yo me voy al controlador y lo cambio a ceros, miren lo que va a pasar. Ahora están al contrario. ¿Qué significa eso? Que cuando yo mueva este brazo, me va a ir al sistema IK.
pero cuando está en 1 se va a ir al sistema FK. Bastante sencillo, ¿verdad? Vamos a resetear acá la posición, ¿sí?, de todo. Ok. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con el antebrazo, ¿sí? Vamos a crear una expresión acá que se va a llamar antebrazo FK. Vamos a escoger el esqueleto. Recuerden que acá es single property y nos vamos a la opción copiar el datapad y lo vamos a pegar acá. Command B. Ok. Tenemos esta opción. Y recuerden poner acá el nombre de la función para que sea interpretada por el script. Command B. Update dependencias y ahora hacemos lo mismo en el otro, solo que acá vamos a seleccionarlo, antebrazo, y K, ¿no es cierto? Copiamos, Command C, Command B, single property, objeto el esqueleto y el datapad. Ok, vamos acá, vamos aquí, Command B, y recuerden que este va a ir invertido. Entonces, generador, vamos a sumar 1 y vamos a invertirlo por -1. Vale. Listo, vamos a darle update a las dependencias, seleccionamos el otro, update, para hacer un refresh y veo que acá me está funcionando. Listo, ¿qué tenemos acá? Un sistema IK-FK. Voy a mover el sistema IK-AI y voy a jugar con el controlador. Si se fijan bien, cuando vaya a 0 va a funcionarme el sistema IK y cuando vaya a 1 me va a funcionar con el sistema IK. Ok, vamos a ver si nos funciona acá. Nos está copiando correctamente el sistema FK y el IK. Vamos a ver, vamos acá otra vez, ¿sí? Ahí va al 100% al sistema IK o al FK, al IK o al FK. Muy bien, nos funciona nuestro sistema IK-FK. Si se dieron cuenta, es bastante sencillo si lo hacemos de una manera ordenada, ¿sí? Recuerden, cuando nosotros trabajamos en un brazo de un personaje, ¿sí?, estos huesos van a ir en esta posición, ¿sí? Todos los huesos van a estar en la misma posición. ¿Cómo hacemos para no confundirnos, para evitar confusiones con los huesos? Podemos ubicarlos en diferentes layers. Podemos dejar el master en el layer principal. Estos huesos vamos a dejarlos en un segundo layer, ¿no es cierto? El IK en un segundo layer y el sistema FK, vamos a seleccionarlos, brazo FK, vamos a seleccionar acá el brazo FK y lo vamos a mandar al tercer layer y acá seleccionamos el antebrazo FK y lo enviamos al tercer layer. Ok, de esta manera tenemos los tres esqueletos del brazo, brazo, antebrazo y manos en diferentes layers para evitar confusiones. Ok, muy bien, recuerden que en modo pose vamos a tener esto y acá vamos a poder jugar con los dos sistemas. Es bueno tener este controlador, ya que si vamos directamente de golpe al sistema IK-FK no suele hacer cosas raras, no suele dar ciertos golpecitos de rotación los huesos. Es un poquito complejo lograr eso, pero si tenemos una transición en varios frames, en unos
de 3 a 5 frames o dependiendo de la animación que tengamos, es bastante funcional este sistema. Ok, pues muchas gracias. Hemos terminado este tutorial y pronto nos veremos con otro tutorial de sistemas de huesos. Muchas gracias. Chao.